y amigas de Bonita Radio, les saluda Rodrigo Otero Goico. Esto es Más de una Milla. Estamos en vivo desde el estudio Guiguito Otero en Guaynabo, Puerto Rico. Hoy es miércoles 29 de enero del año 2020. Muchos memes por ahí en las redes sociales hablando de lo largo que ha sido el mes de enero. Yo les puedo decir, sinceramente, sí, se me ha hecho largo a mí también. No sé si es por todas las cosas que han pasado, las cosas que están pasando, pero sí, me parece que fue hace más tiempo que despedí el año y no fue hace tanto, no he llegado al mes todavía. Así que definitivamente a mí me pasa lo mismo. El año se ha ido lento, el mes se ha ido lento. Bueno, hoy, tema muy especial. Especial porque no es algo que yo hablo mucho. Pareciera un tema más para la compañera Carmen Elita Acevedo, por ejemplo, pero me parece pertinente que hay que hablar de él. No sé si vieron la promo que le di al programa hace un tiempito atrás, y es sobre una polémica que se ha desatado tras la muerte de Kobe Bryant, y es cuando la celebridad, el ícono, y esa visión que las personas tienen de ciertas personas chocan contra pasados oscuros y momentos difíciles, momentos oscuros en la vida de esa celebridad. Hola, me dicen hola. Déjenme abrir aquí primero para poder estar con ustedes. Por alguna razón no me sale el video. Vamos a ver. Bueno, a lo que me refiero es que la muerte de Kobe Bryant. Nilsa Martínez, hola. Gracias por estar con nosotros. Juan Vázquez, Juango, gracias por estar ahí sintonizado. Estamos en vivo, amigos y amigas, como dije. La muerte de Kobe Bryant, aparte hemos estado viendo cómo sufren muchas personas a su muerte, compañeros de equipo, ex compañeros de equipo, compañeros que no necesariamente jugaron con él, en contra de él en su carrera en la NBA. Y también hemos visto algunas personas que han hablado recordándole a la gente de lo que pasó en el año 2003, un caso que él tuvo, que voy a hablar de eso en específico ahora. Yo tengo mi opinión. Cuando yo hablé de la muerte de Kobe Bryant aquel lunes, creí que era pertinente recordar que él tuvo ese momento dado en su vida, y porque si vamos a hablar de todas las cosas buenas y todas las cosas buenas que hizo por todo el mundo, por el deporte, tenemos que también hablar de las cosas negativas que tuvo. Y es pertinente hablarlo porque él es una celebridad. El impacto de todas las cosas que hacen las celebridades, particularmente estos atletas, tienen muchas consecuencias en la gente. Bueno, Kobe Bryant fue acusado, para darles para explicarles qué fue lo que pasó a los que no saben. Bryant fue acusado en el año 2003 por una empleada de un hotel en Colorado, donde él se quedó en ese hotel porque le iban a operar la rodilla, y él estuvo en ese hotel y tuvo un encuentro sexual con una empleada del hotel de 19 años de edad. Esto pues desató todo el circo mediático que todas estas cosas provocan, mucha atención a Kobe Bryant y a su... Volvemos con lo del logo. Ayer no hubo problema y hoy sí. Lo voy a apagar, no voy a estar peleando por lo del logo. Fue acusado y fue arrestado en Colorado después de cuando lo acusaron de abuso sexual. Este juicio... los cargos se desestimaron una semana antes del juicio porque la víctima decidió no testificar, no quería testificar en el caso. Por lo tanto los cargos criminales se desestimaron. Pero hay una historia detrás de todo esto.
Y entonces la muerte, esto ha provocado hoy en el 2020, 17 años después, obviamente provocado por la muerte inesperada de Kobe Bryant, eh, que se ha abierto un debate, unas cosas que yo entiendo que son muy peligrosas y creo que es responsable de mi parte en este programa hablar de ellas. Es muy sensitivo el tema, yo reconozco que el tema es muy sensitivo, sobre todo por su prematura muerte y la manera trágica en la que murió él, su hija y 7 personas más en ese fatídico accidente de helicóptero el domingo. Mencionar el tema ha desencadenado una serie de eventos que me parecen igual de preocupantes que el evento en sí. El evento, me refiero al evento de abuso sexual. Estoy leyendo porque yo anoté mis notas y no quiero decir nada no quiero decir nada fuera de que no lo cojan fuera de contexto. La periodista política del Washington Post, esto fue ahora, Felicia Sonmez se llama, publicó un tweet con el enlace a un artículo publicado en el 2016 por el Daily Beast, titulado Kobe Bryant's Disturbing Rape Case, The DNA Evidence, The Accuser's Story, and the Half Confession. Lo voy a traducir. ¿Cómo se llama? El disturbing, el raro, el preocupante caso de abuso de violación de Kobe Bryant, la evidencia del DNA, la historia de la que acusa, de la víctima, y la la confesión a mitad, así se llama el artículo. Y a raíz de esto fue ella, la periodista Felicia Sonmez, fue atacada por distintas gente que les escribió, llamándola entre otras cosas insensible. Esa es la palabra clave, insensibilidad. Creí que lo había apagado. La insensibilidad, esa es la palabra que a mí me hace pensar, que provocó que yo hiciera este programa hoy. Ustedes disculpen si yo estoy tarareando demasiado, pero es que hay muchas cosas que que quiero decir. A raíz de esto fue atacada, llamándola entre otras cosas insensible, y peor aún, el periódico, el Washington Post, la suspendió de sus labores, alegando que estaban investigando si ella había violado las políticas de redes sociales de ellos, del Washington Post. Obviamente recibieron muchísima presión luego de haberla suspendido, y eventualmente levantaron la suspensión hace un día atrás, ayer, 17 horas atrás. Esto es bien peligroso. O sea, nos quejamos de que hay gente que no sufre las consecuencias que deben de sufrir como sufren otras personas, porque sin duda alguna los atletas que tienen estos problemas legales, además de problemas de hostigamiento sexual o abuso sexual, tienen, particularmente los que están activos, tienen menos consecuencias que otros. Voy a poner el ejemplo de Michael Vick, por ejemplo, quarterback de la NFL, que tenía todo un sistema, un andiamaje, ¿cómo es? Andiamaje de perros para pelea. O sea, el tipo era un asesino de perros. Lo arrestaron, le dieron 4 pescosadas allí, y después era el quarterback de los Eagles de Filadelfia. ¿Dónde están las consecuencias? Bueno, este caso de Kobe Bryant es complejo, porque si bien es cierto que hubo el episodio, primero Kobe Bryant negó que hubiera tenido relaciones sexuales con esta joven. Después, cuando ve que hay una evidencia en contra de él, pues entonces admite que tuvo un encuentro sexual con ella, y entonces se empieza a ver el descubrimiento de pruebas y todo. Y pues hay gente que cree lo mismo que lo de Mike Tyson. Fíjense que estoy dando ejemplos de distintos atletas. Mike Tyson también tuvo el mismo problema, que acabó en la cárcel. Usted podrá pensar que mencionar el evento después de la muerte es insensible. Piensa en las víctimas antes de decir insensible, al que recuerda
que Kobe Bryant tuvo un episodio de abuso sexual en el 2003. Hay que pensar en las víctimas. Si usted es de las personas que justifica que, no, esa muchacha quería dinero, o como ha pasado en otros casos, piense bien en las víctimas, no necesariamente en esa. Y lea, edúquese de qué fue lo que pasó antes de hacer comentarios. Difícil que es recordar, con lo difícil que es recordar íconos, los íconos nuestros que no son perfectos. Yo les voy a dar un ejemplo. Kobe Bryant es de mi generación, él y yo más o menos somos de la misma edad, o sea que él y yo éramos fanáticos de la misma gente. Por ejemplo, Michael Jordan. Michael Jordan, el mejor jugador de todos los tiempos, todavía tiene ese título como el mejor jugador de todos los tiempos. Tenía un secreto bien malo. El tipo no, era un apostador impedernido. Sí, a lo mejor lo sigue siendo. Con pruebas. Al papá lo mataron frente a una gallera clandestina en Chicago. Hay muchas cosas de Michael Jordan que a mí me desilusionaron muchísimo, pero tú sabes que es lo más fácil. Cerrarlo en la gaveta, guardarlo ahí. Y nada, él todo lo que hizo en la cancha de baloncesto es más grande de todo lo que hizo fuera. Sin duda, el legado de estos atletas, particularmente de lo que estamos hablando de Kobe Bryant, en la cancha de baloncesto es extraordinaria. Un gran atleta, un gran líder en la cancha, una persona que en la mayoría de su vida fuera de la cancha fue un ejemplo como padre. Particularmente ahora la muerte de él y su hija Gianna provocan el sentimiento de reconocer el padre que era, y las veces que públicamente hablaba de sus hijas. Habla mucho de cómo él surgió después de este escándalo, pero no quita que hubo este episodio en el 2003 y el impacto de que estos atletas, todas las cosas que ellos hacen, la responsabilidad que ellos tienen en sus manos de vivir una vida ejemplo, es grande. Nadie espera que sean perfectos, pero no podemos borrarle la historia a esto. Y eso no hace insensible a las personas que recuerden que Kobe Bryant tuvo este problema en el 2003. No les puedes decir insensible. Piensen en las víctimas primero. Piensen en las víctimas. Sabemos dónde estaba Kobe Bryant y todo su legado como baloncelista y todo el futuro que tenía, hasta un ganador del Oscar fue. Pero no podemos hablarle de insensible, y mucho menos que periódicos con el poder del Washington Post suspender a la gente. Carmen Anita Acevedo, lo siento, lo que hizo fuera es una violación y agredió a una mujer. Había que decirlo y se dijo. Que tuvo una reacción que se aleja a lo que muchos, bravo por él. A eso voy. Por eso es que digo que el caso de Kobe Bryant es complejo cuando se compara con otras personas que negaron todo o no reconocieron o no tienen la capacidad de ver cuál fue, dónde fue que fallaron. Eso voy a hablarlo y lo voy a leer específicamente. La vida de Kobe Bryant no la define esos momentos nada más, la define este episodio del 2003 también. Referencia al artículo publicado que dice, el artículo que les dije, que fue el enlace que publicó la periodista del Washington Post, que en su título, una de las cosas que dice el título es Half Confession o media confesión, se refiere a que luego de que se desestiman los cargos en contra de Kobe Bryant, porque la joven decidió no testificar en el juicio, se caen los cargos, Kobe Bryant hace una disculpa pública y les voy a leer traducida lo que él escribió. Voy a leerlo. Primero, quiero disculparme directamente con la joven involucrada en este incidente. Quiero disculparme con ella por mi comportamiento esa noche y por las consecuencias que ha sufrido en el último año. Aunque este año ha sido increíblemente difícil para mí personalmente, solo puedo imaginar el dolor que ha tenido que soportar, refiriéndose a ella. También quiero disculparme con sus padres y familiares y con mi familia, amigos y simpatizantes,
y con los ciudadanos de Eagle, Colorado. Eagle, Colorado fue donde fue el evento. También quiero dejar en claro que no cuestiono los motivos de esta joven. No se ha pagado dinero a esta mujer. Ella ha acordado que esta declaración no será utilizada en mi contra en el caso civil. Aunque realmente creo que este encuentro entre nosotros fue consensual, ahora reconozco que ella no vio ni no ve este incidente de la misma manera que yo. Después de meses de revisar el descubrimiento, escuchar a su abogado e incluso su testimonio en persona, ahora entiendo cómo se siente que no dio su consentimiento en este encuentro. Emití esta declaración hoy consciente de que, aunque una parte de este caso terminó hoy, otra permanece. Entiendo que el caso civil en mi contra seguirá adelante. Esa parte de este caso será decidido por y entre las partes directamente involucradas en el incidente y ya no será una fuga financiera o emocional para los ciudadanos del estado de Colorado. Así leyó, esa es la declaración que dio Kobe Bryant después de esto. ¿En qué se diferencia Kobe Bryant a los otros casos que hemos visto en la historia de abuso sexual particularmente? En que él reconoce que él, en la posición donde él estaba, sí, su comportamiento pudo haber obligado a esta joven a tener relaciones sexuales con él y ella sentirse violada. Él reconoce que él en su posición estaba que podía provocar eso, o que lo provocó. Esto no pueden hablar de insensibilidad. Insensibilidad es lo que le pasó a la joven, a las víctimas. Piensen en las víctimas. Piensen si usted ha sido víctima de abuso sexual o conoce a alguien que lo fue y cómo se debe sentir esa persona con toda la atención que su violador ha tenido. Así es que hay que hablarle las dos cosas. A mí me hubiera encantado que Kobe Bryant hubiera tenido una vida lo más perfecta posible para no tener que hablar de esto dentro de la tragedia y hablarle lo buen padre que fue, porque su vida después del 2003 fue donde su carrera explotó. Bueno, él había ganado ya campeonatos con Shaquille O'Neal, pero él sigue después, su carrera explota y él se convierte en la leyenda que se convirtió después de este evento. Se convierte en padre después de este evento, padre de 4 hijas. Hay un refrán aquí que dicen: el que no quiere taza le dan 2 caldos. No es que no quisiera las hijas, pero tiene entonces que ver el punto de vista de sus hijas, de los padres de sus hijas, y la vulnerabilidad en que lamentablemente todavía las mujeres viven en este mundo, particularmente en este país, que es el que me importa a mí, que es Puerto Rico. Lo vemos todos los días, y de estas cosas hay que hablarlas, porque aunque el crimen es el mismo, que una persona en el barrio Maguayo un hombre viole a una mujer, una joven en el barrio Maguayo, el crimen es igual de imperdonable, pero cuando lo hace una figura como esta, las consecuencias de cómo se trata a esta persona después y cómo podemos, pues eso ya pasó y pues no puede ser, porque hay que poner las víctimas primero, Carmen Enid. Eso se llama consentimiento viciado. El que un agresor lo reconozca habla bien de quien lo acepta. Quizás la periodista pudo tener otro timing para mencionarlo, cierto. Pero no puede. Tienes razón, Carmen Enid, pero exacto, pero eso es otra discusión. Pero no sabemos si esta periodista también ha sido víctima de abuso sexual. No sabemos sus motivos de hacerlo. Pero hay que hablar de esto. O sea, las consecuencias son peligrosas de que el Washington Post haya suspendido a una persona por darle un dato histórico real. Es peligroso. Es peligroso como la gente con ira, porque son fanáticos de Kobe Bryant y muy bien, o sea, el tipo era grande, es importante en el deporte, así nos hemos dicho aquí. Pero que reciban amenazas de muerte, amenazas de censura, o que lo censuren, para mí es peligroso, es bien peligroso.
Sí, aparentemente es una víctima de abuso igual. Bueno, no, yo no sé, lo dije no, yo no sé si esta periodista es víctima de abuso. Solamente mencioné que a lo mejor lo es o conoce a alguien que lo ha sido. Pero hay pocas voces a favor de las víctimas y, o sea, muchas voces a favor de la persona, del abusador, cuando se trata de un atleta. Y hemos visto históricamente como atletas se salen con las de ellos más frecuentemente que otros, incluyendo atletas tienen menos consecuencias que senadores, que comerciantes, empresarios grandes. O sea, los atletas, particularmente cuando están activos, son unos que lo saben y saben dando bandazos. En el caso de Kobe Bryant, al menos tuvimos el momento donde reconoce, donde él falló. Él reconoce que el abuso sexual no es nada más agarrar a alguien y a golpes violarlo, sino que hay muchas maneras de violaciones y gracias a esto, a estas discusiones, hoy en día tenemos toda esa información para poder juzgar. Pero antes de decirle insensible a nadie que te recuerde que Kobe Bryant en el 2003 fue un violador, piensa en las víctimas y piensa en los motivos. Porque lamentablemente esta discusión no debió haber pasado, sino que pues sí, recordamos que en el 2003 pues busquen las cosas que él hizo para rectificarse, pero sin duda alguna yo no creo que él hubiera salido tan bien si no hubiera sido la estrella que era. Así que yo no quería hablar de esto, pero había que hablarlo porque la discusión se está poniendo cada vez más intensa y volvemos. Yo sufro la muerte de Kobe Bryant, creo que fue una persona muy importante en el deporte, hizo lo que tenía que hacer, entiendo, dentro de sus circunstancias que son favorables para rectificar su imagen. Él perdió varios endosos también cuando pasó esto. No, y vivió una vida, la mejor vida posible después de esto y de alguna manera rectificó a lo mejor ese suceso. O no del todo, pero lo rectificó lo bastante. La pérdida de Kobe Bryant es importante en el deporte y una pérdida como esa desata discusiones que algunas son de recordar y satisfacen hablar de ellas, hay otras que son difíciles como esta particularmente. Así es que eso es lo que yo quería comentar en el día de hoy. Como les dije, no sé si me expliqué bien. Si tienen algo que comentar, pueden escribirme en mis redes sociales personalmente. Si no quieren hacerlo público, podemos tener esta discusión, se puede tener, y Bonita Radio de eso se trata. De hablarle las cosas que no todo el mundo habla. Particularmente en los medios tradicionales. Nosotros aquí hablamos de esto. Yo sentí la obligación, que aunque esto es un programa de deporte, donde estamos ciertamente hablando de un atleta, hablando de unos temas que han provocado esto. Y yo creo que es importante para nosotros hablar de esto aquí. Eso es lo que nos diferencia de todos. Recuerden esta tarde a las 5 a Carmenita Acevedo Betancourt en Qué Palo es Noticia. Siguen las cosas pasando en el país. Carmen Enit tiene todo para ustedes con el mejor periodismo investigativo que existe en este país. Lo tenemos aquí en Bonita Radio y en Carmen Enit Acevedo Betancourt. Así que gracias a las personas que comentaron, a las personas que sintonizaron, había bastante gente conectada. Si tienen opiniones al respecto, por favor, díganlo vamos, y discutamos esto. Así que yo di mi opinión, pero recuerden que cuando se habla de insensibilidad hay dos lados de la moneda y recuerden las víctimas, siempre recuerden a las víctimas. Un abrazo a todos, buen provecho. Hablamos mañana. Mañana es Pretexto Deportes. Y creo que el tema va a ser la Serie del Caribe que comienza este fin de semana. Un abrazo, buen provecho.